Tenemos con nosotros al escritor y crítico literario Francisco Solano, que acaba de publicar su último libro, este que ven ustedes aquí, Lo que escucha la lluvia, publicado en Periférica. Buenas tardes, Francisco, y gracias por visitarnos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, antes de nada me gustaría, desde tu punto de vista, ¿no? Como he dicho, eres crítico literario también, que definamos un poco, de manera breve, lo que es para ti una novela o lo que es una novela, porque siempre decimos que es el antigénero, que una novela cabe todo, ¿no? El libro está anunciado en la contraportada como una novela, pero bueno, yo no termino muy bien de ver si es una novela o no, y ahora esto iremos ahondando en esto, ¿no? Bien, no, el editor puso en la contraportada el término novela, que a mí también me sorprendió un poco, tal vez porque creo que se podía haber solucionado ese problema de adjetivación simplemente diciendo narración, ¿no? Con lo cual, pues hubiera evitado incluso esta pregunta, ¿no? Pero, por otro lado, yo creo que a esas alturas ponernos a delimitar qué pueda ser el género de la novela, qué es lo que entra y qué es lo que no entra, es un tanto peregrino, ¿no? Nos llevaría demasiado lejos y seguramente con muchas tonterías por medio. No, yo lo que sí que creo es que la novela está últimamente, digamos, demasiado sometida a unas estructuras muy convencionales, ¿no? De tal manera que cuando alguien se sale de una estructura ya prefijada, parece que ya no hay lectores dispuestos a someterse a una nueva modalidad, ¿no? Y en ese sentido ocurre que, siendo un género riquísimo y con unas enormes posibilidades, curiosamente es un género que a su vez se está empobreciendo bastante a base de esas estructuras que son ya, por decirlo así, pues muy reconocidas y que curiosamente apuntan a la mejor novela que se ha hecho nunca, evidentemente, que es la del 19, desde el punto de vista, digamos, más hegemónico, ¿no? Sí. Y sin embargo ahora, ya en el siglo XXI, yo no sé hasta qué punto ese tipo de novela nos da de algún modo la respuesta a aquello que se pueda desear en la lectura. También es verdad que los lectores son cada vez más dóciles, ¿no? Y en ese sentido, pues van buscando elementos que tengan más que ver con un cierto reconocimiento de una realidad presumiblemente ordenada, cosa que hay que discutir si está ordenada o no, que de alguna manera lo da unas estructuras donde hay una serie de conflictos, donde se reconocen ciertos aspectos propios de las experiencias de cada uno, ¿no? Pero yo creo que se podría ya resumir diciendo que sí, o sea, la novela es un poco cualquier cosa que no sea demasiado estúpida, por decirlo así, que pueda caber, o puede ser también estúpida, puede ser una novela estúpida. Bueno, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? En que quizás, ya cerramos este tema, se ha llevado muy al extremo el hecho de que novela es cualquier cosa. Ya para algunos críticos, novela es cualquier cosa, y incluso si yo juntase 4 o 5 prospectos médicos con 5 recetas y demás, bueno, podría presentarlo como una novela y estoy seguro de que sería aceptada como tal, ¿no? Es decir, yo leo críticas o reseñas de algunos libros en los que se dice que estoy delante de una novela y yo no lo veo como tal, ¿no? Bueno, en ese sentido, eso no sería una pregunta para mí, sería una pregunta para ti, porque tú tienes ese problema, ¿no? De que no ves como novela aquello que te presentan, por ejemplo, con el ejemplo de los prospectos médicos o algo así, ¿no? Hombre, yo ya no me plantearía el problema ese del género. Me parece que en ese sentido sería un problema casi como académico, de cuando no se tiene otra cosa en que pensar, pues vamos a pensar en qué es y qué no es, ¿no? Es un poco la pregunta sobre el ser, que siempre se responde evidentemente con vaguedades, ¿no? Bueno, yo creo que si se dice que es una novela, bueno, pues adelante y vamos a ver qué es lo que dice el texto, ¿no? En ese sentido a mí me gusta mucho, pero sé que es un poco pedante, utilizar el término texto. Texto cuando, digamos, no es una novela que de algún modo se consagra dentro de esos parámetros que decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay textos, bueno, y también que lo que ocurre con la novela es que ha invadido de una manera un tanto penosa ciertos aspectos de otros géneros que son literalmente estupendos, incluso el ensayo, pero qué sé yo, libros que ahora no me vienen a la cabeza,
pero donde no son, evidentemente, propiamente, no están dentro de una narrativa, dentro de la estructura de la novela, pero son muy narrativos y apuntan a una literatura de enorme interés. Se me ocurre ahora como género, que no es el caso, género, pues que sé yo, el libro de viajes, hay libros de viajes que literalmente son magníficos. Sí, Es sí, decir, desde luego. Y desde el punto de vista literario, evidentemente, a una altura de cualquier obra literaria, digamos, narrativa que se precie o novelística, ¿no? Tú tienes además, eres autor de un libro de viajes, México, bajo las nubes, que es uno, está publicado en Alba, que es además uno de los libros que yo creo que más gratificaciones te ha deparado, ¿no? Bueno, eres autor de una obra literaria, minoritaria, muy cuidada, pausada, siempre al margen del reclamo de las modas, ¿no? Y en este libro que acaba de salir y que yo he leído con muchísimo agrado, En lo que escucha la lluvia, ya aparecen algunos temas, o aparecen esos temas que has ido desgranando a lo largo de otros libros, ¿no? Por ejemplo, un tema fundamental es el tema de la identidad en tu obra y aquí aparece. Y luego aquí yo creo que el tema, y ahora hablaremos también más a fondo de la ausencia del padre, de la muerte del padre, ¿no? Que es un tema además al que ahora aparecen... parece que estás leyendo muchos libros acerca de ello, enlaza con un texto tuyo, en la trama de los desórdenes, un libro tuyo publicado en Bruguera. El primer texto es un texto largo que se llama Infancia, luego viene seguido unos textos más cortos, más variados, etcétera. Bueno, ya ahí se habla de la muerte del padre a los 3 años, etcétera, ¿no? Entonces este es un tema, el de la muerte del padre, que me figuro que será autobiográfico y que aparece ya en otros libros tuyos y que tiene una presencia fundamental en este libro. Sí, pero... La muerte del padre me refiero a los 3 años, quiero decir. Sí, sí, pero en aquel texto, Infancia, que era una especie de rememoración de la infancia, de internado, de un espacio pues, tanto concentracionario, muy penoso y todo esto, evidentemente tenía un tratamiento, entre comillas, más o menos realista, ¿no? De alguna manera se quería rememorar aquello para saber de dónde viene uno, qué le ha pasado a uno, de alguna manera, antes de los 15 años, antes del acceso, por decirlo así, a la realidad, cuando el narrador, que a su vez también es el protagonista, el niño del que se habla ahí, pues termina en la adolescencia y sale, digamos, propiamente a conocer un mundo que no sea el del internado, ¿no? Ya lo han soltado, lo han dejado presumiblemente libre, ¿no? Aquí aparece como un poco, como decía la crítica muy brillante de Carlos Zanón, o sea, verdaderamente aparece este hecho que tiene mucho que ver, evidentemente, con la infancia, con la muerte del padre, pero aparece también un poco para que ponga en marcha, de algún modo, la necesidad de la construcción de la voz narrativa. Sí. Es decir, que sirve no como invocación y a su vez como quiebra, es decir, el famoso grito de la madre que aquí aparece llamando al niño para decirle que su padre ha muerto es una quiebra realmente de su propia identidad, es decir, aquello de algún modo le hace sentirse desasistido realmente, y a partir de ese desasistimiento él no encuentra el sujeto del que se habla aquí, no encuentra ninguna cosa que pueda considerar cierta, algo verdadero, algo a lo que aferrarse. Todo es una mezcla de incertidumbre y de búsqueda de algo que nunca termina de encontrar. Entonces, quiero decir con esto que aparece más bien como un pretexto. Como motor, como pretexto para configurar esa voz que está buscándose a sí misma en un cuerpo donde pueda quedar instalada, que de ahí que aparezcan personajes como en un escenario que entran y salen y que, digamos, captura la voz, pero ninguno de ellos es protagónico en ese sentido. Todos, de algún modo, se van desprendiendo de ese escenario y la voz termina realmente un poco abandonada, digamos, a su propia soledad. Ese es el nombre quebrado. O sea, realmente todos parece que estamos sujetos a algo que yo creo que es una falacia, de que el nombre propio es nuestra identidad, y eso es uno de los problemas de la identidad, precisamente. Es decir, porque de hecho
el escritor este noruego, el de Mi lucha, ese que tiene los 5 volúmenes, que está teniendo ahora un gran predicamento, decía el otro día, yo leí algo muy interesante, que decía que resulta bastante sorprendente que el bebé tenga un nombre, después cuando empiece con el andador tenga el mismo nombre, cuando sea uno de los nenes tenga el mismo nombre, cuando es un señor maduro tenga el mismo nombre, cuando sea un anciano tenga el mismo nombre y cuando sea un cadáver también tenga el mismo nombre. Dice, no deja de ser verdaderamente sorprendente que el mismo nombre responda a situaciones distintas. Bien, el nombre, y ahí se dice en algún momento en ese texto, se dice que el nombre de algún modo es el que nos identifica, pero también es el que nos mata. Es decir, no dice nada de nosotros, ¿no? Pero sin embargo, estamos llenos de identificaciones que tienen que ver con eso y sería muy, muy difícil no responder a nuestro propio nombre creyendo que somos aquel a quien le llaman. De ahí el grito este que se convierte en un punto dramático en el libro. El autor noruego que acabas de citar, supongo que leerías esa entrevista a raíz de la publicación del tercer tomo de esta especie de biografía autobiografía literaria, ¿no? La isla de la infancia creo que se llama. El primero precisamente se llama La muerte del padre, ¿no? Bueno, has aludido a la reseña que ha hecho sobre el libro Carlos Zanón, salió publicada este sábado en el Babelia, una reseña muy hermosa y muy inteligente, pone el libro muy bien, y también en el ABC Cultural ha salido otra de Pozuelo y Bancos, en la que también habla muy bien del libro y lo analiza y demás, ¿no? Bueno, hablando de la identidad, por continuar esto que hemos iniciado acerca de la identidad del narrador, y esto que dices del nombre y demás, en todo el texto se juega, sobre todo al principio, en la primera parte o las dos primeras partes del libro, porque podríamos decir que el libro tiene 6 capítulos y podríamos decir que está estructurado en 3 partes, aunque bueno, es el lector ese que tiene que apreciarlo. Se habla de la identidad, ¿no? del narrador y un poco de la posibilidad de que esa identidad quizás sea falsa, un poco fantasmal, un poco en el aire, y se utiliza mucho el término improbable, ¿no? Esto va seguido, que a mí me resulta muy interesante, el texto, la narración reflexiona sobre su misma identidad y sobre su misma existencia, es decir, del mismo modo que el narrador dice en varias ocasiones que su vida ha estado determinada por el término improbable, la propia historia también parece que lo está, ¿no? Porque toda historia, yo creo, como hemos comentado en alguna ocasión, que está a punto de no surgir, ¿no? Es decir, lo que quiero que nos comentes es cómo esa existencia del narrador improbable, un poco en el aire, va acompañada del propio espíritu del texto, ¿no? Sí, de la naturaleza del texto, ¿no? Claro, ese es el punto, digamos, de difícil equilibrio que he tratado de mantener y que se mantiene, digamos, por la fuerza, creo yo, por la fuerza o la potencia misma de la prosa como tal, ¿no? Ya que no hay otro equilibrio nada más que las palabras, ¿no? Digamos, como la única certidumbre. Que el narrador dice que realmente solo dispone de una palabra que de algún modo pueda sentirse seguro con ella, que es improbable. Claro, es una palabra que evidentemente es una palabra que define poco en ese sentido, es decir, que de algún modo esto supone que ya eso es obliga a una investigación realmente, ¿qué es lo que hace el texto? Es decir, a partir de ahí, es decir, ¿puedo pasar de una condición de improbable a otra condición y de qué manera puedo hacerlo? Para ello tiene que recurrir evidentemente a sus propias experiencias primordiales, ¿no? Por ejemplo, la muerte del padre y luego otro tipo de aspectos que tienen mucho que ver con la construcción de todo esto. Por ejemplo, las páginas dedicadas a la construcción de las cabañas que de muchacho hacía el narrador, donde se da cuenta que finalmente aquello que construye para protegerse es aquello que él tiene que luego destruir, porque los profesores evidentemente le obligan a ello. O lo destruyen los profesores o le obligan a él mismo a destruirlo. Eso evidentemente marca el hecho de que hay, digamos, como un fraude constante. Es decir, no hay nada que se pueda conseguir que no venga directamente vinculado a un fracaso, a un fraude y todo eso. De hecho, yo creo que el texto finalmente viene a decir lo que quiere decir y dice algo parecido. Esto es lo que quería decir, esto es un fraude. Es decir, realmente vivir de algún modo es la experiencia del fraude como tal. Evidentemente eso es una cosa pues, llevada al extremo, pero a mí necesito de algún modo cubrir esa indagación para conocerla, saber por qué se llega a eso. Porque a mí lo que me ha pasado, y ahora ya, digamos,
cojo a mí mismo como materia literaria, diría, a mí lo que pasa es que yo he tenido la experiencia del desastre antes de tener experiencias felices. De tal manera que es como si uno viera siempre amenazado realmente cualquier estado de felicidad, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece una fatalidad, me parece una grosería realmente que se ha hecho conmigo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, intento explicármela como tal. Este es un libro, el libro, digamos, más indagatorio en ese sentido, ¿no? Sí, Donde he procurado, además, despojarme de todo tipo de cosas donde se pudiera uno apoyar. O sea, no se apoya ni en personajes, ni en historias, ni en ninguna cosa, y desde luego en ningún elemento de tipo emocional que pueda uno sostenerse. Es decir, y en ese sentido hay un cierto desvalimiento también. Es decir, ¿la literatura sirve realmente para algo? Pues sí, sirve, pero digamos que una vez que llegas a la última página sigues otra vez abandonado, ¿no? me da la impresión además de que, bueno, yo lo he entendido así, de que según avanza la narración y el narrador va indagando más en su infancia, en sus orígenes, en fin, la identidad va cobrando cada vez más cuerpo. Y de hecho hacia el final del libro hay una vuelta a los orígenes, y la propia última frase del libro remite al título. Es decir, que esa identidad un poco difusa, un poco improbable, ¿no?, llamémosla así, va cobrando forma, va adquiriendo entidad según avanzan las páginas del libro. O esa es la impresión que yo he tenido al menos como lector, ¿no? Bueno, hay que suponer que debe de ser así, aunque solo sea por las páginas recorridas. Bueno, claro. Eso, evidentemente, tiene que ir generando una determinada densidad y todo esto. Sí. Y también es cierto que hay un personaje, entre comillas, que cobra también una mayor presencia, que es este especie de ejecutivo del comercio de ópticas, donde va a un congreso, en un hotel y todo esto. Pero hay una parte que yo considero muy importante, y es que antes de ir a ese congreso, él se detiene en un bar de carretera donde una señora lo reconoce. Pero no lo reconoce a él, sino reconoce al niño que fue. De tal manera que cuando ella tiene la conciencia de que ha reconocido que ese era el niño que ella veía desde su ventana, ya no le interesa el hombre. Es decir, se trata de que ese niño que tuvo aquellas experiencias y se ha convertido en un ser adulto es cualquier ser adulto. Es decir, la traición a la infancia está dada de antemano porque sí. Porque sí, no hay otra manera, no se puede intentar generar este tipo de consuelo de que vamos a hacer una cosa bonita sobre respecto a... No. La infancia es un fracaso en ese sentido. Porque, no la infancia, perdón, es un fracaso crecer. Y en ese sentido crecemos todos un poco pues hacia lo común, hacia lo que es cualquier cosa, y el señor pues se dedica a las ópticas como se podía dedicar a cualquier otra cosa, y lleva una vida también un tanto vaga y burda, porque en fin, va ahí para entretenerse y no estar con su mujer, en cierto modo. Es decir, que es un hombre bastante un poco, no es del todo detestable, pero se acerca un poco, ¿no? Hablábamos antes del lenguaje, mencionaste el lenguaje, ¿no? De este libro, al igual que todos los otros, que todos los tuyos, están sustentados en la fuerza del lenguaje, la capacidad del lenguaje. Por lo tanto, yo creo, y quizás me equivoque, que tú vas, y por eso mismo creo que tendrá que ver con el hecho de que seas un escritor lento, ¿no? Que tú vas descubriendo las historias, las narraciones en función de la escritura, es decir, que poco o nada tienes planificado antes de sentarte a escribir. O esa es la impresión al menos que yo tengo como lector, ¿no? Es decir, del mismo modo que tú inicias, digámoslo así, un viaje de exploración según vas escribiendo, ese mismo viaje lo hace el lector cuando ve tus libros, ¿no? Porque realmente en ningún momento sabe uno por dónde vas a ir. Sí, en este libro se ve claramente que aquí hay una especie de triada, que sería el autor, el narrador, se pueden separar, pero el autor, el narrador y el lector. De algún modo se juntan estos tres, digamos, al mismo tiempo que se está creando el texto, ¿no? Pero vamos, eso que dices es cierto. O sea, yo no trabajo con una planificación. Este es un texto, por otro lado, que salió casi ni sé cómo salió. Es decir, lo que ocurre es que yo soy, precisamente por contraposición a mi trabajo de crítico, y porque es así, o sea, muy intuitivo realmente escribiendo. Es decir, yo lo que quiero es escribir determinada cosa,
Y es esa la que quiero escribir, no es otra. Es decir, yo lo que tengo es una orientación. Bueno, me viene a esto que decía, que dijo en algún momento Javier Marías, aquello de la brújula y todo esto, ¿no? Es decir, que no llevas un plano, pero llevas una brújula. Es decir, digamos, sabes dónde está el norte, o sea, sabes por dónde tienes que ir. Entonces, yo ahí, a mí lo que se me ocurre es que se me acumula, por decirlo así, una especie de depósito verbal que tiene una dirección. Y en ese sentido, se trata de ir como excavando ese depósito e irlo ordenando después, que con la doble instancia que supone que tú quieres decir algo y las palabras quieren decir a lo mejor otra cosa, ¿no? Entonces, ese pacto es fundamental establecerlo, porque yo no creo, y aunque es una cosa que se suele exponer mucho en ese sentido, que uno es dueño no sé, maneja muy bien el lenguaje, es dueño del lenguaje, tal. Bueno, son maneras de decirlo, pero yo creo que el lenguaje no hay quien lo domine en ese sentido. Entonces yo creo que sin considerarme un poco, como se decía, también que uno es un instrumento, evidentemente, de todo esto, sin decir eso, pero de algún modo yo me dejo, digamos, arrebatar un tanto por esto, a su vez de una manera muy racional. Es decir, sé lo que quiero hacer, pero evidentemente no podría enseñar una planificación de todo esto, ¿no? Me guío más bien por grandes fragmentos, hay los capítulos y todo esto, ¿no? Bueno, el lenguaje que hablas, mencionas, es muy cuidado, es decir, hay un conocimiento de la lengua y de nuestra tradición muy importante, muy grande. De hecho, tú también tienes algún libro de poesía y demás, pero sin embargo, en la forma del libro y de otros libros tuyos, yo sí veo que tiene mucha fuerza, mucho pozo a la tradición literaria más europea, ¿no? Más francesa, más alemana. No sé si es una impresión errónea, pero me da la impresión de que esos autores que más te han influido, pues yo no sé, Robert Walser, Joseph Roth, etcétera, son autores extranjeros, ¿no? Sí, yo he leído con mucho fervor a esos autores y ciertamente, digamos, como una compañía de espíritu me ha resultado siempre mucho más grata que digamos, algunos autores digamos, peninsulares, por decirlo así, ¿no? Esto también tiene que ver con una formación errática que yo he tenido y que yo he ido leyendo, no tanto para formarme, que también, pero sobre todo para encontrar, por decirlo así, hermanos en el espíritu, ¿no? Es decir, encontrar a alguien que de algún modo refleja algo que tiene que ver conmigo. En ese sentido, generalmente los autores centroeuropeos, yo creo que, hablo muy en general y seré muy injusto con esas apreciaciones, pero evidentemente yo creo que se toma mucho más en serio el hecho de que las palabras son verdaderamente talismanes tanto de alumbrar un sentido como de perjudicar ese sentido, ¿no? Es decir, que están muy arriesgando constantemente en ese orden de cosas, ¿no? Y yo no sé por qué tengo la impresión de que aquí, tal vez porque tenemos más ganas de hablar y hablamos constantemente y vamos a las tertulias y tomamos muchas cervezas y todo eso, tal vez estamos un poco como que hemos devaluado, ¿no?, lo que las palabras son. Y no sé si eso se refleja o no en la literatura. Creo que no podría decirlo. Pero en todo caso, es una tradición en la que yo me siento muy a gusto. Walser, en concreto, que mencionas, sí, yo creo que de algún modo inspira las primeras páginas, que son las del narrador que sale, sí, con unos cordones de zapatos y se mueve por aquí, sí, por allá, sí, y describe un poco el barrio y tal, que es ese paseo errático, relativamente feliz, insustancial, sí, sin querer hacer nada de provecho y todo esto. Pero evidentemente eso es muy walseriano y yo estaría muy feliz que realmente haya estado presente Walser. Para mí Walser es una fuente inagotable de felicidad en todos los sentidos. Bueno, ahí está el paseo precisamente de Walser, ¿no? O esas prosa, esos microgramas, creo que los llama él, ¿no? Sí, sí. Que te han influido en otros o que aparecen en otros libros. Y ya para ir terminando, comentaba al principio, y tú has aludido también en algún momento, tu condición como crítico. Tú eres crítico en el Babelia, el suplemento cultural del País, un crítico además con fama de ser muy, muy duro, un crítico... Vamos a dejarlo en severo. En severo, un crítico implacable, muy honesto,
visto, en todo caso. Ahora has vuelto otra vez, después de un tiempo, a hacer críticas sobre literatura española y latinoamericana. Y latinoamericana, efectivamente, en lengua castellana. Esto no sé si te habrá causado en algún momento el juzgar, digámoslo así, la obra de algunos compañeros tuyos. No sé si te habrá causado en algún momento algún disgusto, algún... Pues los disgustos me los he ocasionado yo mismo, ¿no? Realmente en Babelia me insistían en que hiciera crítica de narrativa en español. Yo me resistía, decía que no era el caso, pero bueno, por una serie de circunstancias largas de comentar. En todo caso, finalmente accedí hace como un año aproximadamente, ¿no? Sí, sí. De tal manera que eso me está generando unos problemas gravísimos. Exagerado eres. Sí, porque cada libro lo tengo que pensar mucho, no por una cuestión de temor, sino de precisión. Y me doy cuenta que tengo como una responsabilidad, creo que por otro lado un poco inventada, porque luego al final da igual. O sea, en el fondo... que todas las cosas pasan y lo de ahora que parece importante mañana deja de serlo. Es decir, pero en todo caso a mí me genera un gran problema, de tal manera que yo, que llevo muchos años con esto y que he hecho miles de reseñas, resulta que cada vez me cuesta más hacer una reseña. O sea, me parece dificilísimo. O sea, entonces me genera un verdadero problema, incluso meramente estilístico, ¿no? Entonces eso me está descorazonando muchísimo, ¿no? Y no sé muy bien en qué acabará todo esto. Pero en todo caso, también porque me siento un tanto intruso, no tanto por hacer libros de narrativa en español, sino porque tengo la impresión de que la crítica, bueno, no es una impresión, es casi una certidumbre, de que la crítica ya no está en ningún sitio. Yo soy un poco una especie como de último mohicano o algo parecido, que de algún modo es un poco como aquel que deja testimonio de algo que ocurrió, que sucedió, que nuestros abuelos contaban o algo de este tipo, ¿no? Y me hace sentirme un tanto estúpido, realmente. Ese es el caso. Pero de todas maneras, yo intento seguir haciendo esto de la mejor manera, y evidentemente sí es verdad que no es tanto duro, porque son unas palabras un tanto así, pero bueno, yo soy un tanto severo y todo eso, pero un poco porque le exijo a la literatura algo serio. Es decir, que creo que hay una gran docilidad y mucha conformidad realmente con cualquier cosa, y ocurre que es que la crítica no tiene un espacio. El espacio está ocupado por la publicidad y la promoción. Entonces, claro, la crítica, ¿cuál es el espacio que tiene? Pues ninguno. Entonces, porque parece que a nadie le gusta. Es decir, todos los autores quieren oír hablar bien de sus libros, y luego parece feo que, como se dice que leer es bueno y los libros son muy bonitos y evidentemente la literatura es estupenda y maravillosa, pues parece que ya no debe ser juzgada, es decir, que ya el juicio ha sido emitido, es decir, que eso es bueno y se acabó. Y sabemos que no es así, es decir, que sabemos que hay una serie de muchos libros de literatura que realmente hacen un flaco favor a la literatura misma, aunque luego se venda bien, o sea, se convierta en sea buena mercancía. Y ya sabemos que el valor mercantil ha sido realmente, ha suplantado al valor literario. Es verdad que el valor literario, ya termino, el valor literario es mucho más difícil de precisar, mientras que el mercantil es muy claro. Es decir, ha vendido 50.000 ejemplares, eso está claro, o sea, no, impepinable, es así. Y dice, esto es bueno, ¿y cómo es bueno, y cómo de bueno, y qué quiere decir bueno, y qué es la buena literatura? Eso es un problema. Para mí me parece que eso sería un debate que no se tiene. Con frecuencia decimos que los suplementos, ya para terminar brevemente, suplementos culturales, literarios, bueno, pues están un poco a mano a veces de otros intereses, ¿no? De grandes grupos editoriales, o el colega cuya novela hay que reseñar resulta que es columnista también del periódico Esta Casa, ¿no? En algún momento a ti te han dicho, no, esta reseña es muy, por ejemplo, el famoso caso con Echevarría, ¿no? Cuando aquella reseña sobre el hijo del acordeonista de Bernardo Achaga, ¿no? Le costó su salida del Babelia. Te han dicho, no, esta crítica es muy dura, no te la podemos publicar, o tienes que suavizarla. Es decir, ¿te han dirigido, digámoslo así, en algún momento, o tú has escrito? No, en absoluto. Yo en ese sentido no he tenido ningún problema. O sea, he sentido, por decirlo así, el fuego del dragón en la oreja,
pero puede que sea una cosa subjetiva ya, por mi parte. sí. Es decir, pero yo no me he sentido en ningún momento ni dirigido, ni teledirigido, ni inducido, ni absorbido, ni nada de nada. Es decir, yo he ido haciendo esto como he querido. Yo lo que creo es que lo que ocurre en los suplementos, que ya no tienen tantos intereses, que por ejemplo en el caso de Babelia se hablaba mucho cuando era el grupo Alfaguara y todo esto, pero realmente ahora ya no ocurre ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no se puede, digamos, porque ahí siempre ha habido sospechas a veces exageradas, que tampoco eran así. En el caso de Echevarría con lo de Achaga, sí, pero bueno, es un caso que habría que precisar. Lo que yo creo que lo que hay ahora es una especie de pacto general de que hay que valorar y divulgar y dar a conocer los libros. Que los libros son buenos, son bonitos y hace que el alma aletee al atardecer y que todos nosotros quiere decir que, en definitiva, lo que se hace es una labor, digamos, de raigambre cristiana, o sea, de visitar a los enfermos y cuidarlos y todo esto. Y como efectivamente los libros pues tienen ese tipo de enfermedad y tal, pues parece que con eso ya es válido. Es decir, que ir ya a una cuestión crítica ya es un nivel que ya el espacio ya no lo permite, me parece a mí, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación que por otro lado es así, pero así se cuelan muchísimas cosas muy rezonables, pero no unas pocas, muchísimas. Es decir, yo creo que el 80% de los libros que se publican son perfectamente olvidables, o sea, pero olvidables a los 10 minutos, ni siquiera al año siguiente. Muchísimas gracias, Paco. Lo que escucha la lluvia, el último libro de Francisco Solano, publicado en Periférica. Gracias y suerte. Gracias a ti.